buenas tardes, señoras, señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, dedicado a las letras. En esta ocasión, nuestro querido compañero don Rafael Duarte Sánchez nos va a disertar sobre el ingenioso hidalgo don Miguel de Cervantes Saavedra. Título ingenioso ya de por sí, y además, pues don Miguel de Cervantes, si escribió cosas ingeniosas, es que también era ingenioso. Cervantes jugaba con nosotros. Sí, sí, yo estoy seguro que ingenioso era. Hidalgo no sé si era. Totalmente, una ironía además fina. Pero como era infante de marina y era un héroe de la infantería de marina, pues por eso sería también Hidalgo. En Lepanto se curtió. Muy bien, pues tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez para la lectura del acta de esta cantación. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de octubre de 2023, recogida en el acta número 394, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2024-2025 la conferencia titulada El ingenioso hidalgo don Miguel de Cervantes Saavedra, a cargo de nuestro compañero el ilustrísimo señor don Rafael Duarte Sánchez, poeta cuyo ingreso en esta tuvo lugar el 28 de abril de 1992. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Rafael Duarte Sánchez para disertar sobre el ingenioso hidalgo don Miguel de Cervantes Saavedra. Buenas tardes a todos los presentes y ante todo agradecer esta tarde la presencia de autoridades, ilustrísimos académicos, compañeros, medios de comunicación, delegados de cultura y las distintas entidades políticas y culturales de nuestra ciudad, sobre todo a la Real Academia de San Romualdo, a la que pertenezco con orgullo y con la que vengo esta tarde a reconocer y pagar una deuda. Me remonto a 1971, cuando literariamente no era nadie, ni en la vida cultural y casi ni en la otra, el excelentísimo señor don Juan García Cubillán, medalla de oro de la ciudad de San Fernando, me dio la oportunidad de dar la primera conferencia de mi vida en el centenario de la Plaza de Toros de esta ínsula. Su amistad para mí es sagrada y quiero dedicarle la conferencia de hoy como reconocimiento a todas sus bondades para conmigo a lo largo del tiempo. Una conferencia especial, muy especial, porque he contado con la colaboración en el proyecto con la doctora en psiquiatría doña María Julia Cano Valero, colaboración para estudiar las presuntas enfermedades de Cervantes, colaboración muy interesante y a la que les reconozco su aportación, tanto académica como personal, pues es y la considero muy amiga mía. Además, es hija del mejor amigo del homenajeado esta tarde, don Juan García Cubillana, don José María Cano Trigo, que en gloria esté. Emocionado, pronunció una frase de Cervantes sobre la amistad y le dijo a Sancho: cuando entres en el corazón de un amigo, no importa el lugar que ocupes, lo importante es que nunca salgas de allí. También la paciencia para conmigo de mi adorada esposa y mis hijos a lo largo de estos años es una cosa que quiero agradecer profundamente para mis ninfas, como digo yo, y mis nietos. El tiempo, no sé si es oro, pero sí sé que mata, y que es el olvido perfecto para ocultar seres, pensamientos, obras, cosas. El viento, mi amigo, ciega las ciudades, los caminos, la astuta vereda del polvo. A lo largo del tiempo, siempre pensé que Cervantes padeció depresiones, amatoriamente fue infeliz,
y no tuvo tanta fama en vida. La prueba de esto último es patente ante la ausencia total de su retrato real. Existen, yo pondría ya el primer retrato, existen multitud de retratos sobre Miguel de Cervantes, entre ellos el archifamoso óleo atribuido a Juan de Jáuregui. El siguiente, por favor, Jáuregui, que cuelga en las paredes de la Real Academia de la Lengua y que esta noche nos preside. Cuando aparezca es muy parecido, es muy parecido. Sin embargo, ninguno de ellos es una representación auténtica, hecha en vida al ilustre literato. Todos se basan en la descripción de sí mismo que trazó Cervantes en 1613 en el prólogo al lector de sus novelas ejemplares. El único pintor al que Cervantes se refiere como autor de un retrato suyo fue Juan de Jáuregui. Precisamente, el escritor se describe en el prólogo de las novelas ejemplares para suplir su carencia. Quisiera yo, si fuera posible, lector amantísimo, excusarme de escribir este prólogo, porque no me fue tan bien con el que puse en mi Don Quijote, que quedase con ganas de secundar con este. De esto tiene la culpa algún amigo de los muchos que en el discurso de mi vida he granjeado, antes con mi condición que con mi ingenio, el cual amigo bien pudiera, como en uso y costumbre, grabarme y esculpirme en la primera hoja de este libro, pues le diera mi retrato el famoso don Juan de Jáuregui, y con esto quedara mi ambición satisfecha, y el deseo de algunos que querrían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo a los ojos de la gente, poniendo debajo del retrato. La donación a la Academia del más famoso de los supuestos retratos de Cervantes por parte de José Albiol en 1911 suscitó opiniones de todo tipo, ilustres cervantistas extranjeros y españoles como la condesa de Pardo Bazán, Santos Oliver, Alejandro Pidal, Julio Puyol, Juan Pérez de Guzmán, Julio Rodríguez Marín o Narciso Centenach intervinieron en una polémica que se estiró y se prolongó durante años. El óleo, vamos a poner Jáuregui, el óleo sobre tabla cedido por este profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo y afamado restaurador de arte, incluye una inscripción superior que reza Don Miguel de Cervantes Saavedra y otra inferior Juan de Jáuregui Pinsit, año 1600. En las inscripciones se descubrieron errores inaceptables como ese don que nunca usó Cervantes, ni nadie lo empleó al referirse a él o la fecha del cuadro, en 1600. Jáuregui habría tenido que pintar el lienzo con apenas 16 o 17 años. Aureliano Beruete y Moret, que luego fue el director del Museo del Prado, señaló además que la pintura era débil, como ejecución muy débil, y además efecto probablemente de la limpieza o manipulaciones que ha sufrido, aparece sumamente lisa. Apenas se observa en ella pasta de color, tiene varios trozos que parecen restaurados, formando parche, y hasta creo poder apreciar ciertas pinceladas, especialmente algunas, como para afirmar el dibujo y los perfiles. Juan Antonio Cabezas, un cervantista, autor de Miguel de Cervantes, autor del Quijote y Cervantes en Madrid, afirmó en ABC
que la famosa tabla era una superchería cocinada y detalló además cómo se llevó a efecto la falsificación. Existe otro retrato atribuido a Jáuregui, es ese, que también podría representar a Cervantes, de la colección del Marqués de Casatorre, que ha sido minuciosamente estudiado, aunque no se ha podido determinar con certeza que sea auténtico y el realizado al ilustre Manco de Lepanto. De Lope, de Vega, Góngora o Quevedo se sabe cómo fueron, pero se ve que ni el editor de las novelas ejemplares ni ningún otro editor de las obras de Miguel de Cervantes gastó ni un maravedí en un grabado que mostrara al autor que con el tiempo se consideraría la máxima figura de la literatura española. El retrato más fiel del escritor sigue siendo el mismo que él trazó de puño y letra. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y estos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo en dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies. Este, digo, es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha. Cuando escribió estas líneas, Cervantes contaba con 64 años. Mi edad no está ya para burlarse con la otra vida, que al 55 de los años gano por 9 más y por la mano. Se sabe por los datos que da él mismo en este prólogo que había perdido la mano izquierda de un alcabuzazo en la batalla naval de Lepanto, y por una carta de Lope de Vega fechada en 1612 que usaba anteojos de leer que parecían huevos estrellados mal hechos. Pero la mano izquierda, aunque inútil, la conservaba. El retrato, vamos a cambiar el retrato. El retrato académico consta de anecdotario intrínseco. El retrato de Cervantes, es el retrato de Cervantes que preside el Salón de Actos de la Real Academia Española, es falso. Pero a pesar de ello, Menéndez Pidal, director de la RAE, durante la época de Franco se negó a retirarlo. Déjenlo ustedes ahí, que si quitamos a Cervantes, seguramente tengo que poner a Franco. Los retratos son más del Quijote o de Alonso Quijano, que no se llamaba Quijano. Aquí freno un momento y digo, hay un montón de cúmulo tremendo de estudios sobre Cervantes, y es que Cervantes tenía una ironía muy fina por debajo, de manera que se está burlando de los lectores constantemente. Además, cuando dicen que escribe sin atener a las órdenes de caballería, a las distintas zonas, es que entonces no había mapas al uso común de las personas, simplemente para los ricos y poderosos. Él escribe lo que él ha andado, lo que él ha visto, pero no tiene muy bien delimitada la frontera, que además cambiaban de un día para otro. Y también el pobre se encontró metiéndose con todos y con todas, y llega un momento en que dice, cuando está hablando del el exacto tipo de, es que no me he ido, disculpen, los retratos son más del Quijote o de Alonso Quijano, que no se llamaba Quijano, que de Don Miguel de Cervantes, que deja además el apellido en el aire,
en los diversos lugares de la edición Príncipe del Quijote, en que el inmortal escritor complutense nombra el también inmortal protagonista de su novela, llámale de varias suertes, Quejada, Quesada o Quejana. En el capítulo primero, y aunque nota poco después que visto que él se llamó Don Quijote, de ahí tomaron los autores esta tan verdadera historia que sin duda se debía de llamar Quejada y no Quesada. Está jugando con nosotros, lo vemos. Quejada lo apellidó en el capítulo quinto, pero en la segunda, este lugar y al fin Quijano le nombra invariablemente en las páginas del postrer capítulo de la obra, cuya segunda parte, como es harto sabido, no salió a la luz pública hasta el año 1615. Bien a las claras se echa a ver que Héroe quiso bromear con sus lectores en lo que toca al apellido de su héroe, pero entre otras bromas, si por lo de Quijano se puede conjeturar provisiblemente que Martín de Quijano, veedor de las galeras en cuyas provisiones estuvo empleado Cervantes, fuese uno de los modelos vivos de Don Quijote, por lo que Quesada o Quijada puede inducirse, pues como queda indicado es verosímil que para forjar un héroe tuviese memoria de dos o más sujetos reales, que conoció o trató o por circunstancia referencia a algún Quesada o Quijada, nombre extravagante y muy aficionado a la lectura de los libros de caballería hasta el extremo de tomar por realidades sus ficciones, de padecer tal o cual alucinación caballeresca y de inclinarse a intentar o no las fabulosas aventuras emprendidas y llevadas a feliz término por sus imaginarios personajes. Quizás en la villa natal de su mujer en Esquivia, lugar por mil causas famoso, uno de por sus ilustres linajes y otro por sus ilustrísimos vinos, como él decía, encareciendo más el mérito de los vinos que el de los linajes, halló el sujeto de cuyo conocimiento y trato, de cuya mera noticia provino el núcleo o embrión de su Quijote. No soy yo ciertamente el primero que en la intrincada y oscura selva del pasado trata de abrir camino en busca de un Quijada de Esquivias, origen y modelo del valeroso caballero de los leones, ya por los años 1967, don Manuel Víctor García, paisano de doña Catalina Palacio de Salazar, mujer de Cervantes, escribió y publicó en el Museo Universal un artículo intitulado ¿Quién fue Don Quijote? Interesante trabajo en que, haciéndose eco de lo que se llamó la tradición esquiviana, asentó por varios fundamentos, no todos de gran solidez, que no es ningún absurdo suponer que don Alonso Quijada, tío de la esposa de Cervantes y vecino de Esquivias, fue el que sirvió de tipo para la obra inmortal del Quijote. O sea, ni retrato ni nombre. El más famoso cervantista de nuestra época, el recientemente fallecido doctor en filología don Francisco Rico, investigó los ingresos literarios de Cervantes y contrastó que el verdadero rey Midas de su época ganando dinero fue Lope de Vega. Y Lope de Vega, un caso de enemistad literaria, decía Cervantes en los trabajos de Perciles y Sigismunda, libro cuarto, capítulo tercero. No hay amistades, parentesco, calidades ni grandezas que se opongan al rigor de la envidia. Y Lope de Vega, en La viuda valenciana, acto primero, escena cuarta, la envidia astuta tiene lengua y ojos largos. Uno y otro, pues, han hablado de la envidia y han sufrido de ella. Pero es curioso
constatar que entre los dos ha habido también una enemistad que degenera en envidia. Lope de Vega, 15 años más joven que Cervantes, pero mucho más feliz y triunfante en su carrera literaria, toma desde el inicio una posición negativa respecto a su cofrade de pluma y no pierde ni omite ocasión de atacarle. Por supuesto, el atacado se defiende. ¿Quién es Lope de Vega en ese momento? ¿Por qué se declara tan ásperamente contra Cervantes? Sabemos todos que Lope es uno de los mayores escritores del siglo XVI y XVII y que su nombre había sido durante su vida muy conocido y querido por toda España. Sus obras deleitaban los oídos y alegraban los corazones de todos los españoles, sobre todo madrileños. Y algo más, había cobrado fama en muchos países extranjeros y junto con el renombre de España se extendía también su propia fama en el mundo. Muy favorecido por la naturaleza, había manifestado sus facultades desde su juventud, ensayándose y logrando éxito en todos los géneros conocidos. Hasta entonces, poemas épicos, pastorales, novelas de aventura, poemas narrativos, numerosísimas églogas, cartas, ensayos históricos, cuentos, muchos sonetos, parodias y versos escritos en varias ocasiones. Y particularmente en sus comedias que habían hecho de él un ídolo del pueblo español. Era Lope de Vega señalado también por su enemistad fluyente como el autor de Avellaneda, que tanto molestó a Cervantes, hoy nuestro más famoso novelista con fama mundial reconocida. Cervantes padeció pobreza económica a pesar de los datos que aporta el filólogo e historiador Francisco Rico Manrique. A raíz de su publicación a finales de 1604, el Quijote había tenido un éxito considerable, pero no tan espectacular como a veces se imagina. El dueño de los derechos para el reino de Castilla, Francisco de Robles, reeditó la primera parte en 1605 y en 1608, con lo que llegaría en total a 5.000 ejemplares, cada uno, desde luego con varios lectores y bastantes más oyentes. Recordemos que el que no sabía leer se leía en voz alta siempre en aquel tiempo el libro. Se leía y la gente en las cocinas y la servidumbre y eso se quedaban con palabras que eran correctas como melecina, por medicina, y luego la hemos escuchado en cualquier barrio de San Fernando cuando éramos pequeños. Aún no había agotado la edición de 1608 y en el almacén, con la segunda parte, se le quedaron 400 ejemplares sin vender de la última tirada, la que se editó en 1615. La relación con las mujeres también fue negativa. Su hermana Andrea, 3 o 4 años mayor, ejerció significativa influencia en su vida. Y aunque no poseemos testimonios directos debidos a la pluma de Miguel, porque en aquel entonces no se escribían memorando ni diarios de memoria a la usanza de hoy, salvo aquellos adelantados o conquistadores exigidos por el rey para dar cuenta y celo de sus encomiendas. Un insigne creador literario como Cervantes expresa sus avatares a través de sus obras. Miguel parece sublimar las difíciles circunstancias vividas y por su hermana menor Magdalena a través de una novela, ejemplar La tía fingida, cuya trama, descarnada y sin artificio literario, padecieran ambas mujeres, forzadas por la necesidad que les llevaría a practicar ese riguroso oficio considerado el más antiguo del mundo para sostener a sus familias,
mientras los varones sufrían presidio o estaban lejos, escapando de sus acreedores o urdiendo formas de obtener recursos pecuniarios. Así dan noticia unos estudiantes sobre aquella casa en Salamanca, según la historia, donde esa mentada tía recibe hidalgos de buen cuño para procurar solicitaciones amorosas a su bella sobrina, a cambio de unos ducados con que fortalecer el quebranto de la olla. El suceso, según el autor, acaece en 1575, año en que Miguel es apresado en Argel. Su hermana mayor entonces tiene 31 años, su hermana Magdalena 22 y la hija natural de Andrea, Constanza, cumplirá los 15 años en 1580. En el transcurso de la muerte de Gaspar de Espeleta, que le valió cárcel a Cervantes y a sus hermanas, se incide en la promiscuidad en que vivían. En el piso primero, también a mano izquierda, vivían Cervantes, su mujer y su hija, sus dos hermanas y su sobrina, así como su criada, María de Ceballos. En el mismo piso, a mano diestra, se aposentaba Luisa de Montoya con sus dos hijos, su hija y su criada. Por cierto, semejante insistencia se explica como respuesta a las insinuaciones de otra vecina, Isabel de Ayala, pronta a criticar las libertades supuestas o efectivas de Mariana Ramírez y de las Cervantas, así como en denunciar las visitas masculinas que le solían recibir las moradoras de la Casa del Rastro. Sin embargo, hay informaciones que no carecen de interés. Por ejemplo, la noche que apuñalan a Gaspar de Espeleta, se oye a una muchacha de 20 años decir, cuando oye en la calle los gritos de cuchillada y ladran los perros, se asoma a la ventana y escucha, válgame Dios, y ella contesta, Él te valga. También sobre las formas de galanteo masculino, desde el pellizco que le dio a Isabel de Ixtlayana poco antes del duelo, un embozado que se reveló ser Espeleta, hasta las serenatas y músicas nocturnas que se paró a oír el mismo don Gaspar, pasando por los vestidos que se solían dar a la mujer cortejada, como el faldellín, que al decir de Isabel de Ayala, Simón Méndez había comprado para ella. Sabemos que ninguna de las hermanas de Cervantes contrajo el sagrado vínculo, lo que no impide que tuviesen relaciones con hombres, por lo que se cuenta tormentosa y traumática esta. No obstante, ellas fueron capaces en una época en que resultaba insólito de ostentar una cierta independencia económica al precio mal mirado de aprovecharse de los hombres haciendo uso de sus encantos. Este es otro de los aspectos revolucionarios en esa triste vida, cuyas solo podemos intentar descifrarla a través de su novela, porque él, a veces, con sus virtudes literarias, suelta un poco del pozo terrible que tenía dentro. También vuelve a volvernos un poco con su ironía. Se va a meter con nosotros en el Quijote, esto quiero que lo tengamos mucho en cuenta, cuando se pone a escribir que en sus inicios aparece el primer autor, el segundo autor, el traductor morisco y Cineamete Benengeli, y ya se lía. En una discusión que si el que habla en un lugar de la Mancha es Cervantes o es una mixtura si de Cervantes o es Cineamete. Tenemos lugar la versión truncada en 8 capítulos
hecha por el primer autor y transcrita se supone que fielmente y sin comentario hasta donde termina con un segundo autor. Y esto no se limita a transcribir, sino que comenta la traducción de su empleado, el morisco aljamiado, de una copia del original de Sidi Hamete que dura hasta el fin de la primera parte. Este segundo autor encuentra la segunda parte del original de Sidi Hamete, aunque no nos dice, y manda una traducción que edita y comenta. El segundo autor entonces es responsable, que es un lío, y añade sus propios comentarios a la traducción del primer traductor, y añade sus propios comentarios al morisco aljamiado, sabiendo que todas las traducciones se remontan al original de Sidi Hamete, el aberenjenado según Sánchez. Otro presunto narrador es el desocupado lector, al que Cervantes al fin de la primera parte le sugiere que todo lo cual de exenta y hace libre de todo respeto y obligación, y así puedes decir que de la historia todo aquello que te pareciere sin temor a que te calumnien. Así narra, enmascara autores, verdades, inventos y memorias. Luego de lo que da en llamarse la primera aventura amorosa de Andrea con Nicolás de Obando, que termina, como era habitual, con la mujer como perdedora y madre de una hija no reconocida, Constanza, la hermana mayor de Cervantes, reincidirá en otras relaciones que nunca acabarán como Dios manda, echando sobre ella las sombras de una mala reputación. También las mujeres que amó Cervantes, de las que primero tenemos noticia, fueron Ana Franca o Ana Villafranca y Catalina de Salazar. Con la primera tuvo una hija, Isabel. Es posible que existiesen otras mujeres en su vida amorosa, pero no lo sabemos con certeza, aunque a través de su profusa obra literaria parecieran surgir otras musas inspiradoras de sus sueños. Quizás sus propias experiencias y de la azarosa vida de su madre y de su hermana, Miguel asumió una posición frente a las relaciones amatorias reñida con los presupuestos machistas, ultramachistas de su época, que constreñían a la mujer al servicio abnegado y de por vida al varón mediante el matrimonio o al enclaustramiento forzoso o vocacional en los conventos, que las arrancaba de los placeres y goces de este mundo. Así lo manifiesta el Manco de Lepanto. En los reinos y en las repúblicas bien ordenadas había que ser limitado el tiempo de los matrimonios, y de 3 años se debían de deshacer o confirmarse de nuevo. Lo tenían más claro. En su profusa obra literaria, la actitud de Miguel de Cervantes hacia la mujer es comprensiva y afectuosa, tolerante en aquellas ocasiones de transgresión de los rigurosos cánones de la época, como eran las relaciones extramatrimoniales, inconcebibles en su tiempo, como no fueran actos pecaminosos, objeto de repudio privado y público, de anatema y condenación bajo el moralismo patriarcal de la Iglesia Católica. Así, Preciosa, la protagonista de La Gitanilla, dirá cuando le proponen entregarla su virginidad al mejor postor: bien pueden entregarte mi cuerpo, pero no mi alma, que es libre y nació libre, y ha de ser libre cuando yo quisiere. Pero la figura femenina más importante de su creación es sin duda la pastora Marcela, a través de quien Cervantes entrega una suerte de alegoría en la actitud existencial de sus hermanas Andrea y Magdalena. Marcela ofrece al lector un notable discurso donde insiste y reivindica su condición de mujer libre,
lo que significa en su época entenderla como una loca que ha extraviado su corazón en el monte Agreste. Miguel ve en esa libertad ideal la liberación, aunque solo sea literaria, de sus amadas hermanas. Se ha averiguado que a raíz del embarazo de Ana Franca, madre de su hija, por alguna amenaza del marido o petición de dinero, se traslada a Esquivia, donde el 12 de diciembre de 1584 casará con Catalina de Salazar y Palacios, hidalga de Esquivias, tardando porque después de la boda se traslada a Madrid hasta el 16 de enero de 1586, en celebrar las velaciones como estaban fijadas por el Concilio de Trento, e inmediatamente en 1587 abandona a su esposa y Esquivias, a donde tardará 15 años en volver. Ahí deduzco que tuvo que sentir la herida larga del desamor que se abrió en su alma. Y el tercer postulado era que el Cervantes, traumatizado por su cautiverio en Argel, por combatir con fiebres tercianas en Lepanto, donde vio la muerte muy cerca, perdió el uso de una mano y fue herido en el pecho, alcanzase una profunda depresión, agudizada también por la denegación de su petición para la concesión de una plaza en la América colonial debido a su pobreza. No le salía a nadie. Se trataba de un escrito, no estaba sano para pelear, pero el dicho Miguel de Cervantes respondió que no hacía lo que debía metiéndose bajo cubierta, sino que era mejor morir como buen soldado al servicio de Dios y del rey. Así peleó como un valiente en el esquife, como su capitán le mandó. Después de la batalla, sabido por el señor don Juan de Austria lo bien que había servido, les recompensó con 4 ducados más en su paga. 215 galeras, 20 navíos y 90.000 hombres se enfrentan en Lepanto. Miguel de Cervantes, enfermo de fiebre, sube a combatir y, repito, enfermo, recibe 3 heridas, incido de nuevo, 2 en el pecho y 1 en la mano. La batalla, según él, la más alta ocasión que vieron los siglos, está definida en el informe de don Luis Cabrera de Córdoba, remite al emperador Felipe II y nos relata el tremendo caos. Horrible relato el de los cuerpos arracinados, los cuerpos ardiendo, las cabezas separadas con espada, hacha, pica, algo infrahumano totalmente, y además enfermo. Horrible el relato de Cervantes, malherido, trasladado al hospital de Mesina. La galera marquesa tuvo 40 muertos y más de 120 heridos. Gracias a un trabajo del eminentísimo doctor coronel y académico, don Juan Manuel García Cubillano de la Cruz, los 7 meses de Cervantes en el centro hospitalario nos dan una idea de las curas, soluciones quirúrgicas aplicadas a los heridos, yodo en las heridas, cauterio, pólvora quemada sobre las mismas, vino, agripa, blanco y, por supuesto, amputaciones y sepsis y tétanos y muchas más muertes. Debió dejarles trauma de guerra, neurosis de guerra, eso que se dice ahora que le pasa a los americanos cuando van al Golfo, y estrés postraumático. Empieza a fraguarse en Miguel el hilo de locura con el que tejerá a Don Quijote, y encima con sombra. El investigador José Manuel Lucía, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, apuntada por saber
conocemos que hubo 2 soldados heridos con el nombre Miguel de Cervantes, gracias a una carta que desde Palermo envió don Juan de Austria a Felipe II el 18 de marzo de 1572. ¿A cuál de ellos se le ocurrió la historia del Quijote si había 2? ¿Una segunda persona adoptó la identidad del otro? ¿Cuál de ellos fue el verdadero genio literario? ¿Fueron la misma persona? Otro investigador, Luis Miguel Román, en Simancas, descubre sobre los pagos por batalla al primer Cervantes el contador de la Armada le entrega 20 ducados y al segundo 22 escudos, cuantías muy similares si las trasladamos a maravedís, 8.000 maravedí al primero y 8.250 al segundo. El misterio sigue abierto. Espero lucen post tenebras. La certeza que la realidad no existe más que como reflejo del pensamiento humano, que el conocimiento es solo la suma de unas breves realidades fraccionadas y siempre condicionadas por las subjetividades, algo tan amplio e infinito como la misma verdad. Pedro de Ludeña, vecino y regidor de Madrid, pleitea sobre ciertas heredades. Lo que quiero decir es que no podemos guiarnos por la feliz coincidencia de un hombre, un apellido o los dos. Hay que profundizar más, porque si nos fiáramos del nombre y apellido, no creeríamos que solo hubo un Miguel de Cervantes, cuando al día de hoy tenemos localizados a 3 diferentes en las mismas fechas. El de la puñalada, el que asalta a la galera en el Mediterráneo y el nuestro. Si alguien se hubiera creído que porque coincidieran nombres y apellidos a la mochila de los hechos, entraran todos los de un personaje, podríamos incluso creernos que Miguel de Cervantes, el nuestro, huyó a Roma porque le habían dado una puñalada a un alarife real, y no fue así. Don Quijote sufría trastorno bipolar, concluyó un psiquiatra. Lo dice Alonso Fernández, casi otro Avellaneda, miembro de la Academia de Medicina de España. Su teoría es que Cervantes tenía conocimiento sobre problemas mentales. El mejor, el más grande de todos, y de repente, sin razón aparente, el peor del mundo. Un no ser que no le encuentra sentido a la vida. Parece que el hidalgo Quijote, el personaje de Miguel, era un hombre que sufría trastorno bipolar, dice el médico. Al menos esta es la teoría que acaba de difundir este psiquiatra, que era uno de los más importantes de España en ese momento. El Quijote es una novela psicopatológica, protagonizada por un enfermo mental, dice sin vuelta Francisco Alonso Fernández, neurólogo, catedrático de la Universidad Complutense y miembro de la Academia Nacional de Medicina. El especialista acababa de publicar El Quijote y su laberinto vital. Interesante, ¿verdad? El delirio de grandeza que sufre el hidalgo manchego, creer que es el mejor caballero andante del mundo, lo lleva a una metamorfosis que transforma su personalidad. Surge un cuadro hipomaníaco dominado por el delirio. Estos cuadros pueden asociarse a fases depresivas. Eso es el trastorno bipolar, explica. Este trastorno, antes llamado maníaco depresivo, se caracterizaba por marcados cambios en el estado de ánimo que van de la felicidad extrema a la depresión. Oscila entre dos extremos, la manía o el sentimiento exagerado de bienestar y depresión. Según Alonso Fernández, tiene guasa que se llama igual que el que le dolió la cabeza. El estilo de vida de Alonso Quijano fue propicio para que su locura vivía una existencia letargada, frustrante, con un enorme vacío existencial.
Entonces se produce la hipomanía, la exaltación de la fantasía, y lo transforma en caballero, justo lo que él había soñado toda su vida. El especialista dice que es porque Cervantes había conocido a muchos enfermos mentales en el manicomio de Sevilla y ayudó a su padre, un cirujano barbero, y también es posible que se inspirara en Domingo Pacheco, un personaje real que vive en Argamasilla de Alba y donde dicen que él también estuvo preso e inició el Quijote. Eso lo dice Avellaneda en su Quijote, que el lugar de la Mancha es Argamasilla de Alba. Entonces, la catedrática de psiquiatría, doctora en psiquiatría, criminóloga, María Julia Cano Valero, debiera ser académica, que definiera y apoyara esa idea, se brindó a desarrollarla, hizo un trabajo brillante, personal, muy nuevo, y agradecido profundamente a su saber, inteligencia y conocimiento, lo expongo para casi el final de esta humilde conferencia. Reflexiones de una psiquiatra sobre don Miguel de Cervantes y la salud mental. Dice Julia, escribe, tanto tiene que ver la biografía con la personalidad que sólo a través del conocimiento de la sucesión de sus acontecimientos vitales nos podemos explicar las características de la conducta y forma de ser de quien tenemos delante, y desalienta al juicio rápido de quien no conocemos nada de su historia. La falta de información siempre causa errores. Tanto tiene que ver la creatividad con la locura, que resulta ser una relación inseparable y circular. Hoy, cuando la salud mental está tan enferma que ni siquiera se le llama enfermedad tras pasar por trastorno hoy, los responsables políticos le llaman sufrimiento. El eufemismo, que sin duda esconde miedo, alcanza la categoría de ironía cuando se publican los datos de incremento de bajas laborables por salud mental. Únicas bajas médicas que se dan por salud y no por enfermas. Muy brillante. Pero por mucho que se quiera cubrir la angustia con velos de colores, el ser humano sigue siendo capaz de dar lecciones con su sufrimiento, sus trastornos y su locura. La insensatez del complejo personaje literario en su cabalgadura, con la toma de tierra del escudero sencillo, sigue hoy aportando ideas, reflexiones y hasta ética al mundo actual. Esa riqueza literaria inconmensurable es producto de un ser que experimentó vivencias por encima de lo humanamente soportable, catastrófica, dice la psiquiatría actual cuando habla de traumas. Se enriqueció y aprendió de ellos. Esa propiedad de la materia que se opone a la rotura. La resiliencia tiene sus herramientas fáciles de descubrir, desarrollar y transmitir. La vinculación afectiva, el sentido del humor, la creatividad y la narración de los acontecimientos son algunas de ellas. Todas están en Miguel de Cervantes. Don Miguel, escribo el día 29 de septiembre, dice Julia, con el nombre del poderoso arcángel, escudriñado desde la psicopatología, aparece más como un superviviente que como una persona traumatizada. Genio de la literatura mundial a pesar de todas sus heridas en el cuerpo y en el alma. Sí que, recordemos por cierto, una vez más hay que insistir que Descartes se equivocó separándolos. Mantener la locura a raya a través del proceso creativo es un fenómeno descrito ampliamente reconocido
en grandes genios que camuflaron sus tragedias con un ropaje imaginario del que surgieron y surgirán incontables obras de arte, de cualquier campo artístico. En la cultura actual, en la que el victimismo alcanza no solo elevadas cotas de audiencia, medida zurda de una pobre realidad cultural, sino que se enreda en el discurso del poder. La víctima adquiere relevancia social solo por el hecho de serlo. No es el caso de Cervantes. Sus experiencias desgraciadas le llevaron a escribir textos mágicos, no a reclamar compasiones, reparaciones y lástimas diversas. Que nuestro Cervantes fue víctima reiteradamente. Las víctimas, como los delincuentes, resultan ser reincidentes en un elevado porcentaje de casos de un sinfín de vicisitudes cuyos biógrafos se encargaron de enumerar, dio lugar al fenomenal suceso de que un aparente perdedor resultase autor de verdad de una obra eterna. Hans Selye, que acuñó el concepto de estrés, otro término que también viene al caso, decía que el error del ser humano era buscar la fortaleza, la invulnerabilidad en el dinero o en el poder sobre sus semejantes. Lo que para él realmente lo hacía invulnerable era la riqueza y la fuerza basada en la benevolencia, el reconocimiento, el respeto y el amor de los que les rodean. En un mundo que tiende a obviar hasta negar la existencia de dramáticos problemas de enfermedad mental que encumbra a las víctimas sin más mérito que el mayor o menor azar de serlo, el Miguel de Cervantes real, el Miguel persona, no su reflejo en sus personajes, se convierte en un monumental ejemplo de la reconversión de frustraciones y desgracias de arte y generosidad. Ser un superviviente resiliente, activo en la creación cultural y artística, es la única y brillante salida en un mundo en guerra. Guerra en todas sus formas y en toda la amplitud de las armas, desde el miedo hasta el dron. En su tiempo se llamaban brulotes. Ser un activista de valores es la única resistencia posible del belicismo que nos rodea. Miguel de Cervantes experimentó tremendos hitos en su biografía, sin faltarle nada: guerra, prisión, herida, limitaciones físicas y psíquicas, hasta hermanas necesitadas de usar su cuerpo como mercancía de subsistencia. Fue preso y a la vez escapista, generoso, ingenioso, rehén liberado por la entrega de su madre y la generosidad de la Iglesia y los mercaderes cristianos. También excomulgado 3 veces, mal contador, recaudador, no muy bien marido o padre. Hasta el morir, último acto de una biografía, supo hacerlo con dignidad, dejando documentada la despedida de la vida. Sus biógrafos ven heroicidad, generosidad e ingenio. También melancolía certera, dominación del mal de nuestro tiempo, la depresión, insuperable ingenio tanto para planear fugas de presidios como para hacer comedia de su cautiverio. Generosidad para hacerse responsable de planes de fuga descubiertos, para liberar a su hermano en vez de a él y para ofrecer al mundo una historia cargada de simbolismo, la suya propia, no la de sus personajes, que también eso es salud mental. Se muere Cervantes, en teoría uno de los 3 y el único autor del Quijote. Don Miguel está acompañado y desengañado de toda la familia. Conoce la tradición de su mujer y le obliga a introducir cambios en el testamento clandestino en unión y en favor de las mujeres de su familia.
de la amistad o enemistad, al olor de admiraciones y de odio que en pos deja como perfume de su hábito. Don Luis de Góngora no lo marea como el mismo Lope mareó a veces al moribundo. Dice Navarro y Ledesma, quien los retrata moralmente en la última etapa de su vida. Al crecer, las devociones habían crecido, las maledicencias y las hablillas, Adelaida, que en muchas absoluciones y penitencias ha menester, será porque peque mucho, y este sencillo razonamiento lo hacía todo el que observase la gran olla podrida de la corte, cuyo hervor con todos sus olores y sabores. Ahora estamos en abril, 18 de abril de 1616 en Madrid. Ya el cura Martínez Marcilla había llegado para su visita postrera a Cervantes. El sacerdote era un viejo conocido de la familia, pues otra cosa no puede decirse de quien había asistido a las muertes de las dos hermanas del escritor. Hombre de la funeraria, era bien recibido y bien tenido en esa casa. El religioso se acercó al lecho del enfermo y, sacando los santos óleos, empezó a untarlo en los pies, en las rodillas, en las manos, en la frente del enfermo. Solicita el arrepentimiento del moribundo, quien hace un gesto con la cabeza. Luego de un lapso, comienza a rezar la oración del buen morir. El novelista, en su camastro, escucha todo con los ojos cerrados. No está muerto, está resignado. El cura, creyendo que ya acabó esa vida, se retira de la casa cervantina situada en la calle de los Leones. No obstante, Cervantes está consciente y tiene deseo de hacer una carta y principia a escribirla. Su destinatario, el conde de Lemos, ese noble cuasi indiferente a quien él le había dedicado la segunda parte del Quijote. Que se sepa, nunca el susodicho conde le respondió o hizo en ese momento un gesto para ayudarle. Cervantes se plantea en la misiva su situación económica, que no era bollante, e insistía en sus deseos de que se le hicieran méritos a su trabajo de literato, que ya habían traspasado las fronteras de la patria. En la España de la época era norma que casi todos los escritores se postraran ante los poderosos, además de solicitar el permiso del rey para publicar sus libros. La clase dominante, toda parasitaria, siempre se creía de mayor linaje que los poetas o los artistas. Con ellos, inicialmente, un gesto de desdén hacia el artista era lo usual. Cervantes, en sus cartas o dedicatorias, ofrece casi siempre besarle los pies al conde, que a la sazón se hallaba en Nápoles. Es viernes 22 de abril de 1616 en Madrid. Cervantes está en las últimas y espera con ahínco la llegada de su hijastra Isabel, a la cual le profesaba comprobado afecto. Lo rodean su esposa, Catalina de Salazar, y una sobrina. Pregunta por la ausente y le responden que está de camino. Cervantes le concede a su mujer una mirada triste. El enfermo respira con dificultad, cada vez con más dificultad, y se va quedando, se va yendo. Su pecho no se mueve, su respiración escasea. Solo persiste una débil línea en los ojos entrecerrados. Ya no respira. Vidrio es la muerte. Y como me siento beato de Argamasilla, con sus epitafios, sus académicos, su rebotica, la edición del gran Hartzenbusch, que reza en Argamasilla de Alba, imprenta de don Manuel Rivadeneira, trasladada a la prisión en la cueva de Medrano.
Entre los epitafios de sus personajes ubico el suyo, lo añado al suyo. Hoy que como no hay ni huesos ni retratos de él, con la académica humildad los recito. Huesos, retratos y olvido. Yace aquí don Miguel para la historia. Si sus huesos quedaron repartidos cuando la muerte los dejó perdidos ante la indiferencia más notoria. Es en Argamasilla y su memoria donde su lápida le dará sentido. Alonso el Bueno cede su apellido a la academia que saltó su gloria. Mejor que no te llamen Calvatrueno, sino Cervantes don Miguel el Bueno, junto a tus personajes paladines, lápida y túmulo como un soberano, con tantos epitafios y rocines, escritor en tu cueva de Medrano. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muy bien, querido Rafael, un magnífico estudio sobre la vida de don Miguel de Cervantes, muy completo, señal de un trabajo muy bien hecho. Intenso. Muchísimas gracias. Intenso. Y enhorabuena por ese trabajo tan bueno. Y metiendo las hablillas del aire. Muy bien. Pues te quiero hacer entrega de este pequeño obsequio, que es en recuerdo. Qué bonito. El cartel Qué magnífico. de la conferencia. Gracias. Gracias. Enhorabuena. La Real Academia de San Romualdo agradece la presencia de las autoridades civiles y militares, señora delegada de Cultura, el señor director del observatorio, queridos compañeros y compañeras académicos, y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia en este acto. Quiero anunciarles que la próxima actividad de la Academia será una conferencia que, con el título El expolio artístico del mariscal Soult en la Guerra de la Independencia, va a pronunciar el conservador del Museo de Bellas Artes de Sevilla, el señor don Ignacio Cano Rivero. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Va a ser presentado por el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García y tendrá lugar el próximo martes 28 a las 19:30 horas en este mismo lugar y a la misma hora. Están todos ustedes invitados. Muchísimas gracias por su asistencia. Muy bien, Rafael, muy completo. Muy bueno.